Noticentro 1, CMI. Ejército alista ofensiva contra el Clan del Golfo. Van contra 800 integrantes y 4 cabecillas. Control en el Bajo Cauca por paro minero sería recuperado en una semana, anunció el gobernador de Antioquia. Se reanuda mesa de diálogo con la participación de 4 ministerios y comunidad minera. ¿Qué pasa con la seguridad en Barranquilla? ¿Quién está detrás de la masacre de 5 personas en el barrio La Loma? Gobierno, gremios y sindicatos avanzan en documento de la reforma pensional. Reclamos de indígenas al gobierno por incumplimiento de acuerdos. Gobierno aceptará alianza Avianca Viva. 56 municipios afectados por lluvias en Cundinamarca. Con Bianca Gambino. Última hora, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención, que hay un acuerdo en la mayoría de artículos de la reforma pensional que será radicada este miércoles en el Congreso de la República. De los 89 artículos hay acuerdo en 86. Luisa Fernández con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca y televidentes, precisamente estamos revisando el documento del Ministerio de Trabajo en donde aseguran que en la mesa de concertación donde participan empresarios, centrales obreras, asociación de pensionados y el mismo Ministerio de Trabajo representando al gobierno nacional, aseguran que de los 89 artículos que tiene la reforma pensional que será radicada mañana a las 11 de la mañana en el Senado, llegaron a una concertación en 86 de ellos. Es decir, solo en 3 artículos de esta reforma pensional no hubo un acuerdo total en la mesa. Recordemos que en días anteriores ya Noticentro 1 CMI había revelado el borrador final de esta reforma pensional, en donde determinan que el sistema de pensiones funcionará así. Habrá un pilar solidario, que esto es entregarle a a mayores de 65 años de edad en situación de vulnerabilidad un bono pensional de 223.000 pesos. Después habrá un pilar semicontributivo, que consiste que los mayores de 65 años que hayan cotizado entre 150 y 1000 semanas pues podrán acceder a una renta. Después está el pilar contributivo, en donde aquí van a trabajar mancomunadamente Colpensiones y los fondos privados de pensiones. Y el ahorro o las cotizaciones de hasta 3 salarios mínimos irán obligatoriamente a Colpensiones. El excedente o de las personas que ganen hasta 4 salarios mínimos, 3 de esos salarios se van a cotizar por Colpensiones y el salario excedente o el salario superior irá a un fondo privado de pensiones. Después de eso hay un pilar de ahorro individual, voluntario, así como lo tienen actualmente o como lo tiene actualmente el sistema de pensiones, pero lo que contempla esta reforma pensional es que usted pueda hacer ese ahorro individual y adicional a su cotización, también, además de los fondos privados y de bancos en donde lo está realizando, también lo puede hacer a través de Colpensiones. En cuanto a la transición, recordemos que esto es un periodo necesario y que deja con varias inquietudes a los ciudadanos. Pues para la transición o el régimen de transición, las personas que hayan cotizado más de 1000 semanas, tranquilos, porque esta reforma pensional no lo va a afectar. Es decir, usted va a seguir cotizando o va a seguir con su pensión como lo tiene actualmente el sistema, que es la Ley 100. Y también hay un adicional en ese régimen de transición, y es que las personas que tengan más de 1000 semanas de cotización y le falten menos de 10 años para pensionarse, tendrán 2 años adicionales por si desean o no cambiarse de régimen. Estas son algunas bases de la reforma pensional que será radicada mañana a las 11 de la mañana en el Senado. Nosotros estaremos atentos al desarrollo, por supuesto, de esta noticia, y esto fue lo que dijo la ministra de Trabajo y algunas agremiaciones. Hoy es muy importante decir que efectivamente hemos logrado el sistema de pilares, que es un cambio cualitativo, es decir, pasamos de un régimen que estaba en competencia y paralelo a un régimen unificado en el sistema de pilares. Y esto nos va a garantizar que, a diferencia de lo que ocurre hoy, que por cada 4 adultos mayores solo uno alcanza la pensión, de que efectivamente este derecho lo extendamos a muchos más colombianos y colombianas. Hoy en esta mesa de concertación hemos acogido con 3 corchetes nuestra reforma pensional, que será radicada mañana a las 11 de la mañana en el Senado de la República. Esta reforma representa
cómo dos sistemas pueden coexistir, y en ese sistema nuevo, esa reforma estructural, tenemos elementos importantes, cierre de brechas sociales, pero muy significativo para la tranquilidad del sector empresarial y de los inversionistas, que tiene un soporte jurídico y financiero muy fuerte. Mire, Bianca, hay otra noticia importante del día que se dará en el transcurso de la tarde. Es una decisión sobre el proceso de integración entre Viva y Avianca. Hemos estado en contacto con la Aeronáutica Civil para saber a qué hora se sabrá esta decisión por parte de la Aeronáutica. Recordemos que es un proceso que lleva ya más de 7 meses. Incluso una de estas aerolíneas, que es Viva Air, pues entró en un cese de operaciones hace pocos días. Recordemos que este cese de operaciones afectó a más de 400.000 viajeros, tanto nacionales como extranjeros. En este proceso se han registrado varias complicaciones, entre esas una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por una posible integración anticipada por parte de las aerolíneas, que se da en el marco de la compra de los derechos económicos que se registró en abril del año 2022 por parte de Avianca en cuanto a los derechos económicos de Viva Air. Es por eso que la Superintendencia acude a esta investigación argumentando que hubo una integración anticipada. Otro proceso que se abrió fue recientemente, y es la investigación o es la denuncia radicada por parte del Ministerio de Transporte ante la Fiscalía General de la Nación por estafa agravada contra Viva Air. Esto por todas las afectaciones que se registraron en cuanto al cese de operaciones. Asegura el Ministerio de Transporte que las afectaciones que se dieron a los pasajeros y a las agencias de viaje superan los 272.000 millones de pesos. Nosotros estaremos atentos a la posible decisión que se entregue en la tarde de hoy por parte de la Aeronáutica Civil en cuanto a este proceso de integración Viva Avianca, que ha dado de hablar en los últimos 7 meses. Me despido desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque tendremos también noticias en nuestra emisión de las 8 de la noche sobre la temporada de lluvias. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Tras la decisión del presidente Petro de acabar con el cese bilateral con el Clan del Golfo, las Fuerzas Armadas alistan una operación contra esta organización que opera en las regiones de Antioquia, Bolívar y Córdoba. Stig Luengas, ¿cómo avanzan los operativos? Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues inician los ataques por parte de las fuerzas militares contra el Clan del Golfo, específicamente las operaciones ofensivas, luego de que el fin de semana el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenara suspender un decreto de cese del fuego que estaba desde el 1 de enero de este año contra este grupo armado. Pues el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, ha revelado las cifras, específicamente lo que tiene que ver de estos miembros del Clan del Golfo que en este momento están siendo atacados, específicamente en el departamento de Antioquia, y también de cuántos hombres de las fuerzas militares están apoyando estas operaciones que están activas desde el día sábado. Vamos primero a discriminar de que en esta región del noreste antioqueño y del sur del Cauca antioqueño, tenemos aproximadamente 852 integrantes de este grupo armado organizado. ¿Con qué efectivos estamos nosotros confrontándolos y garantizando la estabilidad del territorio? Tenemos más de 8.000 hombres de las fuerzas militares dedicados a estas tareas. Según el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, en este momento hay 4 subestructuras del Clan del Golfo. También le contó a Noticentro 1 CMI cuáles son esos cabecillas, los más buscados y por los que se ofrece una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos. Tenemos a alias Gonzalito, que es el tercer cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. Igualmente tenemos 4 subestructuras cuyos cabecillas son alias Chirimoya, de la subestructura Ulder Cardona. Tenemos a alias Mau, cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila. Tenemos a alias Gavino, de la subestructura Julio César Vargas. Y tenemos a alias El Costeño, que es el cabecilla de la subestructura Jason Leudo Chavarría.
Y las banderas del Ejército Nacional, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía y en general del Ministerio de Defensa están a media asta por la muerte de 2 suboficiales y también la de 2 oficiales quienes murieron luego de una tragedia en Quibdó, en el departamento de Chocó, por la caída de un helicóptero. Hoy será una misa en honores a estas familias y a estas 4 personas que murieron luego de caer el helicóptero, unas dramáticas imágenes que se hicieron virales en todo el país. En el día de hoy están trayendo los despojos mortales de nuestros oficiales y suboficiales a la sala de velación de la Escuela Militar, donde le rendiremos los honores que corresponden por su dignidad. Igualmente, una vez finalizado este acto, serán trasladados a sus lugares de origen en las ciudades de Bucaramanga, de Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, donde actualmente están. El sepelio de estos 4 militares se llevaría a cabo el día de mañana miércoles, cada uno en sus ciudades de nacimiento. Con esta información me despido desde el comando de las Fuerzas Militares, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Tras la visita del presidente Gustavo Petro al Bajo Cauca antioqueño, que hoy cumple 20 días en paro minero, el gobernador Aníbal Gaviria confirmó que hoy se instalará una nueva mesa de diálogo con el apoyo de 4 ministerios y los alcaldes de la subregión. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en el Bajo Cauca? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. De tensión por un lado, pero también de tranquilidad. Bueno, Hernán, se nos fue la señal, vamos a reintentar regresar con usted. Estábamos hablando de la situación en el Bajo Cauca antioqueño, que hoy cumple 20 días en paro minero. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que se instalará una nueva mesa de diálogo con el apoyo de 4 ministerios y los alcaldes de la subregión. Retomamos contacto con Hernán Muñoz. Más adelante vamos a ir a una breve pausa aquí en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Acciones contundentes de la Fiscalía y Policía contra el crimen organizado en Barranquilla y el Atlántico tras la masacre que dejó 5 personas muertas y 14 heridas, exigió hoy la gobernadora. Mientras 2 de los heridos se debaten entre la vida y la muerte. ¿Qué dicen las autoridades en Barranquilla sobre los responsables de estos hechos violentos? Jorge Castro nos informa. Muchas gracias, Bianca, muy buenas tardes. De este nuevo hecho violento en Barranquilla, las autoridades han expresado que obedece a la guerra interna que hay en esta capital entre las bandas lideradas por alias Castor y Digno Palomino. Al tiempo reclaman de las autoridades judiciales acciones prontas para que cese la violencia en esta capital. La de este fin de semana fue la 6ª masacre en los últimos 10 meses en Barranquilla, sin mencionar otras 3 que han acontecido en el municipio de Soledad. Las autoridades señalan a las bandas criminales de los Pepes y los costeños en guerra por la disputa de rentas criminales. De las 5 personas que murieron en el barrio Villanueva, 3 eran mujeres. Ninguno de los fallecidos tenía anotaciones judiciales. Hechos que rechazamos, pero sobre todo que consideramos muy tristes que paguen personas que no tienen nada que ver con estas organizaciones criminales, con este negocio del narcotráfico y resultan pues en medio de estas balaceras, de estas masacres. Jorge Eliezer Collazos Díaz, alias Castor, y Digno Palomino son los señalados cabecillas de estas bandas criminales que crean la zozobra. Ya tenemos claramente identificado quiénes son los que están originando esta ola de violencia, esta cantidad de crimen organizado, y ahora lo que se requiere son acciones contundentes. La gobernadora reclamó contundencia contra estas bandas criminales que igualmente están pidiendo espacio en los diálogos del gobierno nacional.
Lo que no puede ocurrir es que con estos mensajes, estas organizaciones criminales, como ocurrió con el Clan del Golfo, se empoderen, se reorganicen, se envalentonen y sigan delinquiendo ante una buena intención del gobierno nacional. En el bazar bailable todo fue confusión. Mientras la música animaba a los presentes, se escucharon los primeros disparos. Todo fue un caos. Ella estaba compartiendo en la fiesta, en el Pico, cuando pasó la balacera, fue a las 10:30 de la noche. Hoy, familiares de las 5 personas fallecidas piden justicia. No, las autoridades le piden por lo menos que cumplan con su deber, hacer justicia, porque no, hay mucha gente inocente que han muerto en estos días por esas masacres. De los 14 heridos en la masacre de Villanueva, 2 permanecen en UCI, en el centro de atención Adelita de Char. Y un niño de 4 años murió y una familiar de apenas 15 años resultó gravemente herida en confusos hechos mientras la policía adelantaba un operativo para capturar a 2 jóvenes en el barrio Terranova de Soledad. Según testigos, patrulleros de la policía perseguían a 2 hombres. Uno de ellos se refugió en su vivienda y se habría presentado un intercambio de disparos. El menor recibió un impacto de arma de fuego y la adolescente una herida de bala en su pierna izquierda. Ambos familiares del joven que se refugió en su vivienda. En este procedimiento resulta lesionado 2 menores de edad que son trasladados de inmediato al centro asistencial y donde lamentablemente pierde la vida uno de estos menores. La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos. La Policía Nacional, en el marco de la transparencia, ordena la investigación disciplinaria y penal para esclarecer estos hechos. En el operativo que realizaban las autoridades, fue capturado un joven a quien le incautaron una pistola de fabricación artesanal. Los familiares del niño y de la joven herida pidieron la intervención de la Procuraduría para esclarecer este caso, pues están responsabilizando a la fuerza pública. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Comunidades indígenas se declararon en asamblea permanente por lo que consideran incumplimientos de acuerdos de parte del gobierno nacional. William Parra, buenas tardes. ¿Cuáles son los incumplimientos? Hola Bianca, ¿qué tal? Saludos cordiales. Los pueblos indígenas se han declarado en asamblea permanente y esta tarde esperan reunirse con el presidente Gustavo Petro para plantearle algunos incumplimientos a los acuerdos que han hecho los indígenas con el gobierno nacional. Nos acompaña a esta hora Orlando Rayo, el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, justamente para hablar con él sobre cuáles son las peticiones que van a llevar esta tarde al presidente Gustavo Petro. Sí, no, yo creo que nosotros, el movimiento indígena colombiano, los pueblos indígenas en Colombia, hemos siempre optado en el diálogo, en concertar, en dialogar desde las distintas expresiones nuestras, desde los mambiaeros, desde la tulpa, desde la cancurúa, desde los bohíos, de todos los lugares donde nos encontramos como cosmovisión de pueblos indígenas. Los incumplimientos sistemáticos es Plan Nacional de Desarrollo y las consultas que se están haciendo que no se está dando cumplimiento en materia de tierra, en materia de salud, en materia de educación, en materia de cambio climático, crisis climática, en materia de educación, que no hemos avanzado en la discusión. Es decir, son los incumplimientos más estructurales que tenemos. Yo creo que la reforma a la salud, la reforma a la pensión, la reforma laboral, que son temas importantes y que deben de estar consultados con los pueblos indígenas y no se ha llevado a materialización esta situación. También estamos con Lucho Acosta, él es el coordinador nacional de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Con él vamos a hablar justamente pues sobre la violencia que se está viviendo en los territorios, que es uno de los reclamos que está haciendo el movimiento indígena colombiano al gobierno colombiano. ¿Cuál es la petición que van a llevar pues desde el CRIC al presidente Gustavo Petro? Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Coordinación Nacional Indígena de la Guardia, sentamos una posición de incumplimiento. Uno,
la parte de la situación que viven los pueblos, de emergencia que viven los pueblos. Se ha hablado de paz, pero la afectación en los territorios, muere un gobernador en el Cauca, amenazan en el Valle, hay situación de confinamiento en el pueblo Aguá, una situación de emergencia de los pueblos que no refleja la paz total, que no refleja los acuerdos. Ese es un punto primordial para nosotros los pueblos indígenas, de que se den lo que haya que hacer para que no se afecten a los pueblos. Uno es el tema de educación. Creo que los sistemas de educación se deben adelantar un plazo de 100 días para que se hiciera viable lo del sistema educativo y poner en funcionamiento en las entidades territoriales indígenas. Creo que es primordial para ese ejercicio en el fortalecimiento, y que los acuerdos, hago un llamado, que los acuerdos que se pactaron del plan de desarrollo no sean desbaratados en el Senado de la República, porque estaríamos prestos a movilizarnos. Así que hacemos un llamado al Senado de la República, también al Congreso, para que no desbarate, para que no desarticule el trabajo que ya se ha hecho y que se ha pactado en la mesa permanente. Es decir, ¿puede existir la posibilidad de una gran movilización nacional indígena? Los pueblos nos hemos movilizado en los diferentes procesos, y si nos toca movilizarnos, estaríamos prestos a movilizarnos de una manera pacífica, de una manera ordenada en los diferentes territorios. Bueno, muchas gracias a los dos consejeros mayores que nos acompañan a esta hora. Hay que esperar entonces los resultados de la reunión de esta tarde a las 6 con el presidente Gustavo Petro para saber cuáles son las determinaciones que tomará el movimiento indígena nacional. Es toda la información desde la sede de la UNIC. Continúe usted, Bianca, con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Regresamos a Medellín, donde se reanudó el diálogo entre el gobierno y las comunidades mineras del Bajo Cauca. Hernán Muñoz con la información. Buenas tardes. Bianca, la reunión será en el Ministerio del Interior a las 4 de la tarde, también con la presencia de otros 3 ministerios, el gobernador de Antioquia y los mineros. Hace pocos minutos acaba de llegar un nuevo comunicado del comité organizador, donde dicen que la protesta se mantiene y será indefinida. A las 4 de la tarde, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, los mineros y los ministerios del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura se volverán a sentar en una mesa de diálogo para buscar una salida al paro minero que hoy cumple 20 días. Para avanzar ya en los elementos de operatividad para empezar a poner distrito minero en sus primeras fases de marcha. Y en esa reunión también aspiramos a dar los pasos iniciales en la propuesta que también le he hecho al país, al gobierno nacional, a la gente del nordeste y del Bajo Cauca, que es el laboratorio de vida. Tras un nuevo fin de semana violento en el Bajo Cauca que dejó como saldo 6 vehículos incinerados, un ataque contra la fuerza pública y la suspensión del cese con el Clan del Golfo, el mandatario dijo que siguen las operaciones para recuperar la seguridad en esta zona antioqueña. La orden y la instrucción a la fuerza pública es de estar en una alerta y estar en una gran operatividad y movilidad en el territorio para tener una máxima prevención sobre cualquiera de esos riesgos, de alguna manera estudiados precisamente por ellos. En la última semana se han hecho más de 60 caravanas humanitarias con medicinas y elementos de primera necesidad. Hoy también se restableció en varios municipios las clases presenciales con acompañamiento de la fuerza pública. Y en medio de la escalada terrorista orquestada por el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, hoy el gobernador confirmó la fuga de 3 peligrosos delincuentes, 2 de ellos de este grupo armado de un reconocido batallón en Medellín, según las autoridades, uno de los más seguros. Manuel Fidel Llanes, alias El Zarco, y Hernando Javier Flores Mendoza, alias Discovery, ambos presuntos integrantes del Clan del Golfo, y Libardo Antonio Correa, alias Libardo o Huevo, presunto integrante de las disidencias de las FARC. Según la investigación, los 3 se fugaron del batallón de infantería número 10 Atanasio Girardot de Medellín, uno de los más seguros del departamento. A través de un comunicado, el ejército confirmó la fuga.
Este comando ordenó iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos en tiempo, modo y lugar. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que continúa el operativo para recapturarlos. Es un muy mal mensaje para la opinión pública que con una situación tan compleja como la que tenemos precisamente con estos grupos criminales, se fuguen no de cualquier parte, no de una estación de policía en un pequeño municipio, sino de un batallón en Medellín, 3 miembros de esas agrupaciones criminales. En el documento, el ejército aseguró que los 3 presuntos delincuentes se encontraban allí por orden de un juez ante la falta de disponibilidad de espacio en las cárceles de la ciudad. Por lo pronto, esta es toda la información que reportamos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Siguen las afectaciones por la temporada de lluvias en Cundinamarca. Hasta el momento van 56 municipios afectados. La Calera es uno de ellos. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En medio de un fin de semana con grandes precipitaciones, la capital del país no fue la excepción. Se presentaron 36 emergencias a nivel de Bogotá. Sin embargo, en Cundinamarca también tenemos municipios afectados, 56 en total, entre ellos La Calera. En el siguiente informe, todos los detalles. Tal como lo había pronosticado el IDEAM, este fin de semana se presentaron fuertes lluvias en Cundinamarca, en donde hasta el momento se han registrado 56 municipios afectados por deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas y granizadas. Cerca a Bogotá, el municipio de La Calera no fue la excepción. Los habitantes ahora viven con miedo y zozobra por una nueva avalancha. Realmente no pude salir, me tocó irme para otro sitio porque realmente no podía de pensar en el peligro que le pueda suceder a uno. Es mejor la integridad primero. La fruta se daña, pues porque casi los clientes no suben, entonces sí nos afecta demasiado. Ya uno está como asustado en tema de que en cualquier momento pueda haber una avalancha o un deslizamiento de tierra. En medio del miedo, también hacen un llamado a las autoridades a cumplir con las ayudas que habían sido prometidas y que hasta el momento no han sido entregadas. Cambiamos de tema porque en este momento se presenta una noticia con la construcción y el avance de la primera línea del metro, pues en este momento solamente se han entregado 16% de los entregables que hacen parte de esta obra, es decir, los planos y los diseños de la primera línea del metro. En medio de la incertidumbre sobre la construcción de la primera línea del metro, se dio a conocer que el concesionario Metro 1 aún no ha terminado de entregar los diseños de ingeniería de detalle de la primera línea del metro, cuyo plazo sería este próximo 30 de marzo. Lo que nosotros estamos informando a la comunidad, lo que le estamos contando a todos es que tenemos no una preocupación, una certeza que se vuelve una preocupación de que al 30 de marzo no tendremos todos los entregables. El gerente aseguró que la ingeniería de detalle de la primera línea del metro de Bogotá está terminada, pero apoya la interventoría si se llegan a presentar problemas con los planos o documentos técnicos que generen incertidumbre. Falta detalles de ingeniería del viaducto, tanto en su parte de infraestructura como superestructura. Falta ingeniería de detalle de las estaciones del metro, de las estaciones BRT. Hasta ahora el proyecto no ha parado y el contrato tiene un avance del 19% en todas sus fases. Por otro lado, el gerente además aseguró que espera que esta semana el Ministerio de Hacienda entregue la firma de la contragarantía que avalaría la contratación de la segunda línea del metro. Desde la localidad de Teusaquillo me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. Una herencia sería el motivo por el que un hombre decidió acabar con la vida de un familiar y dejó otros 2 heridos en Cali. Luego de cometer el hecho, se suicidó. Lina Arias con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca, y buenas tardes a nuestros televidentes. Hay luto en Cali por un hecho de violencia que acabó con la tranquilidad de una familia en el barrio Lleras Restrepo, en el oriente de la ciudad. Un hombre ingresó hasta una vivienda, acabó con la vida de un joven, lesionó a otras 2 personas y posteriormente se retiró para acabar con su vida en la vía pública.
Como Juan Camilo Suárez fue identificado el joven que falleció a manos de su familiar, quien en estado de embriaguez ingresó a la vivienda e indiscriminadamente disparó en varias ocasiones, motivado al parecer por no haber sido incluido en una herencia. Una patrulla de la policía se encontraba realizando patrullajes por ese sector. Cuando escucha unos disparos, ingresa a una peatonal donde viene un sujeto con un arma de fuego. Al notar la presencia de la policía le hace unos disparos a nuestros uniformados. Gracias a Dios no tuvimos ninguna afectación contra ellos. El autor de los hechos fue identificado como Miguel Ángel Biafara, quien decidió dispararse y acabar con su vida en plena vía pública al verse acorralado por las autoridades. Además, contaba con antecedentes judiciales por homicidio. Por el momento, la Policía Metropolitana no ha entregado el reporte sobre la identidad y el estado de las víctimas que fueron heridas en los hechos. Las personas que fueron lesionadas en estos hechos están siendo atendidas en centros asistenciales de la ciudad. Por otra parte, el crimen que conmocionó a Jamundí y al Valle del Cauca en enero por el asesinato de un joven futbolista de 19 años ya fue resuelto por las autoridades. Se trataría de una venganza dirigida a su hermano. Según las autoridades, un problema entre el hoy capturado y el hermano de la víctima habría sido la razón por la que decidió cometer el crimen que le apagó los sueños a Sebastián Camilo Guzmán, un futbolista de 19 años quien se encontraba de vacaciones por esos días en el municipio de Jamundí. Este sujeto se va del municipio de Jamundí para evadir obviamente la acción de la justicia y gracias a un trabajo muy profesional de nuestras unidades logran la captura. Sebastián Camilo estaba radicado en Bogotá y se perfilaba como una de las promesas del fútbol colombiano. Un joven que era futbolista, que pertenecía a un equipo de fútbol colombiano y que ya lo había comprado, había hecho una transferencia al fútbol extranjero y posteriormente se trasladaría allá. Al capturado le fue impuesta medida de aseguramiento intramural porque además cuenta con un prontuario criminal. Esta es toda la información desde Cali, informó Lina Arias para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención que el fiscal general Francisco Barbosa anunció que la investigación contra Nicolás Petro es por lavado de activos. César Melo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, pues el jefe del ente acusador Francisco Barbosa anunció que están indagando la procedencia de varios de los bienes de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien recordemos fue denunciado por su expareja de al parecer recibir dinero por parte de narcotraficantes y del turco Ilzaca, haciéndolos pasar como supuestos aportes a la campaña presidencial de su padre, el presidente Gustavo Petro. Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación, las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, pero por lo pronto, pues vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia, existen garantías judiciales. Lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales. Eso es todo. Y es que previamente Noticentro 1 CMI había informado que la Fiscalía General de la Nación estaba revisando las cuentas bancarias de Nicolás Petro y otros aportes como las cuentas que le habían pagado desde el Consejo del Atlántico. Esta es por ahora toda la información. Las violentas protestas continúan en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron y por la molestia de que el mandatario haya superado las 2 mociones de censura presentadas por la oposición. Casi 300 personas resultaron detenidas por los desmanes que se presentaron en el país. Continúa la tensión en Francia. Casi 300 personas fueron detenidas en la noche del lunes en una nueva serie de protestas en diferentes ciudades del país contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Los manifestantes también mostraron su ira después de que el gobierno de Macron superara las 2 mociones de censura presentadas en su contra por la oposición, una de ellas por tan solo 9 votos. Algunos grupos provocaron incidentes, por ejemplo en el barrio de la Ópera, con la quema de algunas de las montañas de residuos que se han formado por la huelga de la recogida de basuras en la mitad de los distritos de la ciudad desde hace más de 2 semanas.
Los sindicatos organizan para el próximo jueves 23 de marzo la 9ª jornada de paro de actividades en rechazo a la reforma de las pensiones. Estas organizaciones han mostrado una inusual unidad durante las últimas semanas y aunque la reforma fue adoptada por decreto presidencial, todavía tienen la esperanza de que la presión en las calles haga recapacitar al gobierno. Se espera que el mandatario francés hable mañana en televisión para intentar pasar la página de la crisis por su reforma de las pensiones y anuncie una remodelación en su gobierno. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping cerraron filas durante su largo encuentro en Moscú, que estuvo centrado en el conflicto y su relación estratégica frente a Occidente. Con una monumental bienvenida en el Gran Palacio del Kremlin, Vladimir Putin recibió al presidente chino Xi Jinping, el principal aliado del mandatario ruso, que saludó a su homólogo con un fuerte apretón de manos. La invasión a Ucrania y la confrontación con Estados Unidos fueron varios de los asuntos clave que abordaron ambos mandatarios durante su segundo encuentro, que se dio a puerta cerrada durante 4 horas y media. El presidente chino visitó Rusia por primera vez desde que este país invadió Ucrania el año pasado y mostró la cercanía que mantiene con su par ruso, advirtiendo que quieren mejorar la cooperación y la coordinación con el Kremlin, aunque también le manifestó a Putin que la mayoría de los países apoya que se alivien las tensiones en Ucrania. Xi también invitó a su homólogo ruso a China este año, a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI. Mientras el presidente ruso aseguró que sostuvo con Xi un intercambio de opiniones muy importante y franco sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-China y de su relación estratégica frente a Occidente, una prioridad también para Pekín. Hoy se cumple la segunda jornada de la visita oficial de 3 días del presidente chino a territorio ruso y se adelantó que los dos mandatarios tienen planeado suscribir una decena de documentos, entre ellos 2 declaraciones sobre el reforzamiento de la cooperación estratégica y los planes de interacción económica de ambas potencias hasta 2030. Las fuerzas ucranianas atacaron un tren que transportaba misiles rusos en Crimea. El operativo militar fue realizado en la ciudad de Yankov y tuvo como objetivo destruir misiles de crucero, los cuales eran diseñados para lanzamientos desde barcos de la flota rusa del Mar Negro. Tarek El Aissami, ministro venezolano de Petróleo e influyente dirigente del chavismo, renunció a su cargo tras una operación anticorrupción que implica a la petrolera estatal PDVSA y a varios de sus colaboradores cercanos. La inusual pesquisa contra hombres fuertes del oficialismo venezolano ya deja al menos 6 detenidos en la petrolera estatal. Y aunque la propaganda del gobierno venezolano sostiene que se trata de una lucha contra la corrupción, para analistas y la oposición se trata de una purga de funcionarios chavistas que evidencia las profundas divisiones en el seno del régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Caso Cerrado, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.